paro como ministro de Educación. Me paro como gerente de recursos humanos. Esto de universidades por todos lados. Sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Decir que no van a llegar nunca los pobres a la universidad me parece tremendo. Y además de la paritaria, la otra pata del conflicto universitario es el presupuesto. Nosotros queremos el compromiso de ser. El Fondo Monetario Internacional siempre pide que el ajuste vaya sobre la educación pública. Defender la educación pública como derecho social. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Cátedra Abierta, que es este espacio de Abra TV para discutir la educación pública en todos sus niveles y los contenidos también de la educación pública. Por eso hoy estábamos muy interesados en debatir ESI, en debatir educación sexual integral. Lo primero que hago es pedirles a cada uno que se presenten. Soy Santiago Pasucci, presidente del Centro de Estudiantes Polivalente. Yo soy Luciana Arbeo, trabajo en la Escuela Sábato y soy además la coordinadora del programa de ESI de la escuela. Yo soy Matías Álvarez, soy becario de CONICET y participo en un grupo de investigación, el CISOC, de la Facultad de Ciencias Humanas. Soy Mercedes Marchetti, soy docente del nivel superior y secundario y formo parte de la red de educadores por la ESI. En general lo que hacemos siempre es ver un pequeñito informe como para que sirva, que funcione de disparador para empezar a trabajar el tema que queremos hablar el día de hoy, así que les invito a mirarlo. Ahora voy a hablarles del sexo en una forma abierta y franca. Aquí tenemos la guía del conejo Pepe para el ya saben qué. Tenemos claro que el niño en su infancia no es una edad fundamental para recibir los valores, ¿no? Y nosotros apuntamos a que ese derecho nos pertenece a nosotros. Actualmente hablamos de educación sexual integral, entendiendo la integralidad como un concepto revolucionario porque justamente lo que plantea y lo que entiende es a la sexualidad en un sentido amplio. De esta manera la sexualidad incluye los derechos, la diversidad, el género, el valor de la afectividad, los deseos, las fantasías, un sinfín de experiencias de la vivencia humana. Cuando la práctica de la educación sexual iba tan directamente a lo biológico, a lo biomédico, al dispositivo para los cuidados higiénicos y tal, lo que estaba quedando afuera ahí es todas las cosas que les pasan a los chicos en su vida diaria. Los miedos, los temores, las fantasías, los deseos. Es una concepción, una visión de la sexualidad que incorpora la dimensión histórica, cultural, psicológica, emocional y por supuesto la biológica y la fisiológica y la ética, ¿no? Entonces es un concepto mucho más amplio de sexualidad y mucho más interesante además. Sensibilidad, comprensión, contención, toda esa mierda con la que se construyen homosexuales no tiene lugar acá, donde se endurece al niño desde el jardín de infantes. Y va para toda Latinoamérica igual, de la misma forma la educación sexual. Lo que ellos quieren es un gran anticonceptivo que es la igualdad de género. Los obstáculos que nos encontramos a veces son los propios padres que no están del todo de acuerdo en que se traten estos temas con sus hijos. No se está respetando los derechos de los padres. ¿Por qué? No se está respetando la Constitución nuestra que dice que nosotros, los padres, tenemos derecho a enseñarle a nuestros hijos. Y segundo, no se está respetando los derechos del niño. Bien dice la UNICEF que somos los padres los que tenemos derechos sobre nuestros hijos. Un hijo viene y te dice soy homosexual, te está diciendo mamá, tengo una herida. Cuando tu hijo te dice eso, tú tienes que coger y abrazarlo y besarlo y decirle mi amor, te amo. Estorbar en la vida homosexual, no aceptar la vida homosexual, pero sí acompañar el proceso de la sanación de ese dolor. Bueno, todo esto se ve en la televisión todos los días y es parte de los discursos que circulan públicamente y que además construyen otros discursos. ¿Qué es la educación sexual integral, Mercedes? Bueno, la educación sexual integral en la Argentina es una ley y por lo tanto es una política pública con un programa, con toda una serie de capacitaciones que se dieron desde el año 2006 hasta el año 2015. A partir del 2015, todo lo que fue el financiamiento del programa ESI se redujeron las capacitaciones, se redujo el material y también las capacitaciones virtuales. Como ley,
tiene el respaldo de todas las convenciones y de todos los tratados internacionales que firmó la Argentina a lo largo de la década del 80 y el 90. Estamos hablando de la CEDAW, estamos hablando de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces quizás algo que se veía en el informe era esta idea de los padres sobre el derecho que tenían sobre esas niñas. Y quizás es de alguna manera una forma de no entender que hay todo un marco legal que protege a los niños, niñas y adolescentes y los convierte en sujetos de derecho. Entonces, respondiendo a esos compromisos que asume el Estado argentino, es que a nivel local la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley de Promoción y Protección de los Derechos del Niño ubica a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Entonces, eso los corre de la égida de la familia, sobre todo en el derecho a la educación sexual integral. Vos hacías que sí con la cabeza cuando una de las que era entrevistada decía que son principalmente los padres los que no quieren que haya educación sexual en las escuelas. ¿Eso para ustedes como estudiantes es algo que ven habitualmente? Sí, normalmente, bueno, yo que soy parte del centro de estudiantes, cuando queremos llevar alguna charla de este tipo, desde dirección nos dice, bueno, tenemos que avisarla para ver que los padres decidan si enviar o no al chico al colegio ese día. Y es como, ¿por qué? Sí. Al colegio directamente. Sí, sí. O el chico queda excluido de esa charla. ¿Eso sucede en otras escuelas? Bueno, nosotros en la Escuela Sábato tenemos un programa que además se entrelaza, digamos, con el proyecto educativo institucional y con el enfoque de derechos humanos con el cual ya viene trabajando la escuela desde sus inicios, con lo cual no nos costó demasiado insertar el programa dentro de esa planificación. Y en este sentido, cada vez que digamos, ingresan los chicos y las chicas a la secundaria, siempre se les brinda la información de cuál es el proyecto educativo de la escuela y cuáles son los proyectos en los que se está trabajando, dentro de los cuales está el programa de ESI. Con lo cual en general hay una aceptación, no hemos tenido demasiados cuestionamientos por parte de las familias en ese sentido, pero bueno, conozco, digamos, a través de distintos ámbitos donde me encuentro con colegas, docentes, distintos ámbitos de capacitación y demás, que hay bastantes resistencias. También esas resistencias se van a ir diferenciando de acuerdo a los niveles educativos, ¿no? Sobre todo en primaria y en secundaria se ve que hay una resistencia bastante grande, por lo menos en la localidad, por lo que me han contado colegas, ¿no? Quizás para sumarme a lo que decían les chiques, algo interesante para pensar es que la ley propone que la educación sexual integral debe ser transversal. En el debate en el que se discutió la ley, se propuso incorporar al artículo 5º una mención sobre la posibilidad de objeción de conciencia de los padres que fue rechazado. Y en ese sentido, una de las legisladoras planteaba algo que a mí me parece que tenemos que recordar, que sería muy difícil si la ley se aplicara transversalmente que uno pudiera retirar a sus hijos porque tendría que retirarlo de todas las materias de la escuela, digamos. Claro. Entonces ahí hay una cuestión para pensar. De hecho, los lineamientos curriculares, que son un piso común y obligatorio, que fue aprobado por el Consejo Federal de Educación, prevé como dos instancias. Una es la instancia transversal y otra es la de desarrollo de espacios específicos más pensados para el nivel secundario. De hecho, hay propuestas de talleres particulares para trabajar temas como diversidad sexual, violencia de género. Pero si pensamos esta cuestión transversal, que es a lo que deberíamos apuntar, debería ser muy difícil que un padre pudiera manifestarse en contra, porque tendría que manifestarse en contra de la educación en general de sus hijos, hijas e hijes. ¿Y cómo sería una aplicación transversal de la ley? Bueno, esto es todo un tema. En realidad, un cachito más. Los lineamientos prevén esta cuestión transversal, pero hablan de 4 o 5 áreas, ahora no me acuerdo todas las que nombran, pero hablan de las ciencias biológicas y de la salud, de las ciencias sociales, de la formación ciudadana. Hay áreas para las que... ¿Cuál? Del arte. Del arte. Hay áreas para las que ya han sido pensados contenidos y hay algunas como no sé si las matemáticas justo, pero química, por ejemplo, que quedan como a veces... medio que no se sabe bien qué sería aplicar educación sexual, pero contenido ya hay para varias áreas curriculares. Y después la realidad es que existen lo que en el marco del programa se llaman situaciones que irrumpen la cotidianidad escolar, que se pueden trabajar desde cualquier área porque tienen que ver con problemáticas que están transitando niños, niñas y adolescentes. ¿Vos querías decir algo? No, en función de lo que decía Mati, esta cuestión de que... señalo de nuevo, la falta de capacitación hace muchas veces que las y los docentes tengan miedo, este miedo frente a los padres, de decir, bueno, pero ¿cómo yo voy a estar
capacitado de dar educación sexual integral en la escuela. Entonces, frente a este miedo es que a veces los docentes y las docentes se retiran y no, bueno, ante situaciones que emergen en la escuela no saben cómo responder. Lo cierto es también que siempre la escuela tuvo tradiciones de sexualidad, de educación sexual. Lo que no fueron son integrales. Morgade recién en el informe señalaba, bueno, en algún momento la tradición estuvo basada básicamente en el modelo hegemónico, biologicista, centrado en el aparato reproductor, en otro momento en una pedagogía del miedo frente a los embarazos adolescentes, a la transmisión de enfermedades. Bueno, la escuela siempre fue transmisora de educación. Lo que pretende la ley es que sea de educación sexual integral, viendo todos los aspectos que puede llegar a tener la sexualidad. Entonces, frente a eso, es necesaria la capacitación, es necesario más cursos, es necesario esto, ver cómo los docentes podemos generar instrumentos para capacitarnos y para poder enseñar esto dentro del marco de la ley. En relación a eso, quería agregar que esto que plantea Mercedes con respecto a cómo tradicionalmente la escuela ha abordado la educación sexual dentro de la currícula, más explícita si se quiere, también está como toda esta cuestión que tiene que ver un poco con lo que planteaba Mati, del currículum oculto. Cómo la escuela, ya sea por esta acción explícita de decir, bueno, vamos a enseñar educación sexual de esta manera, ¿no? O con este enfoque donde de repente se priorizan determinadas áreas por sobre otras, también están estas situaciones que tienen que ver con la organización escolar y con cómo muchas veces a partir de las distintas intervenciones que hacemos como docentes o cómo nos relacionamos con estudiantes o entre nosotros mismos, se reproducen algunas desigualdades en torno a los géneros. Y bueno, y todo ese cotidiano también se va aprendiendo, se va internalizando, y se va internalizando desde que somos muy pequeños. Por eso también es interesante pensar la ESI, no solo desde el currículum explícito, sino también de todas aquellas cuestiones que cotidianamente vamos generando y muchas veces reproduciendo sin darnos cuenta, ¿no? Entonces implica una cuestión más crítica. ¿Por qué es importante, digamos, la ESI para los estudiantes en general? ¿Por qué para ustedes es un espacio en donde tienen que generar actividades, están pensando cosas para hacer? Yo creo que es importante porque, bueno, recién muchos de nosotros estamos saliendo a lo que sería la vida adulta y hay muchos temas de los que no sabemos o no estamos preparados y necesitamos ayuda e información. Información, piden información. Eso es en general casi que lo que escuchamos en las intervenciones de los y las adolescentes, de necesitar saber, ¿no? Sí, información científica, pero también afectividad. Claro. Cómo esa mirada del adulto que diga, bueno, ¿cómo viviste vos esto? También porque la escuela siempre tiende a generar los conceptos y la estructura académica. Bueno, muchas de las situaciones en las aulas tienen que ver, bueno, y vos subjetivamente, cuando eras adolescente, ¿cómo viviste esto? Es el reclamo del adolescente o de los niños y niñas de cómo lo viviste afectivamente, qué te pasó, qué miedos tenías. Que por ahí a veces cuando lo formalizamos y lo metemos como contenido en la escuela, nos corremos porque tiene que ser un contenido serio, académico, científico, y los chicos y las chicas y las chicas están demandando una mirada mucho más empática, mucho más subjetiva. Me viene bárbaro lo que decís, para hacerles, no, en serio, para hacerles ver otra cosa que tenemos preparado, que es un pequeño sketch de YouTube que viene a pensar cómo se habla de sexualidad con les adolescentes. Para explicarte algunas cosas. Porque ¿quién es mejor que nosotros, sus padres, para explicarle las cosas de la vida y no en la calle con los amigos por ahí? La mujer por amor puede ponerse en la posición que quiera y el hombre por amor puede meterle también, bueno, no precisamente lo que quiera. A ver, ¿cómo te puedo explicar? ¿Has escuchado hablar de cuando el hombre y la mujer fornican? También lo usan así como culiar. La palabra culiar es como bien peculiar. Calientes totales. Harto beso, harta lengua, la mano por todos lados. La parte anal tampoco está proscrita. Antes las viejas. Sí, por supuesto. Claro. También le dicen camino de tierra y estas cosas. Tú las vas a escuchar así. Esto es lo más gráfico que hay. Que a veces tú lo puedes encontrar incluso por ahí en una muralla, en la calle, que es horrible verlo. Pero eso es, mi amor. Esto es así, vagina, pene, adentro. ¿Ves? ¿Te fijas? Así. Eso es. Y ahora el manejo del clítoris es fundamental. ¿Cómo?
El manejo clítoris, pues. Ya, pues él, el más entendido. Que no. ¿Cuándo le haya chuntado esa los deditos, cuestión? los pies se la ponen así. Po. Es importante que ahora como que ahora te vayas entrenando con la lengua, porque cuando la lengua a veces... Perdone, ¿no? Pero su madre, con mi lengua, pero he visto estrellas, pero... Lo están poniendo en aprieto, pero yo he visto que se corre la paja heavy. Pero si es cierto, pues hijo, yo sé que te da vergüenza y no todo. le dé vergüenza. Yo me acuerdo que en mis buenos tiempos me pajeaba 3 veces al día. Imagínate, así que no te espantes tú con lo tuyo, hijo. ¿Entendió todo? ¿Pero todo? ¿Le quedó claro? Cualquier duda nos pregunta. Sí, pues. Yo tengo que hacer unas tareas y... sí, vaya a hacer esta tarea. No puedo ver la película. Ya, no hay problema, hijito, vaya. Oiga, mijita, ¿qué tarea ni 8 cuartos? Se iba a correr una paja. Lo más probable. Qué lindos los papás. Bueno, la realidad, por lo menos en mi experiencia como docente, es que muchas veces, aunque los papás sean muy progres, todavía sigue siendo un tabú hablar en el seno de la familia de todo lo que es educación sexual integral. Y la escuela también tiene ese límite que recién te señalaba de cuando no hay una relación amorosa, de respeto y afectuosa a nivel escolar, es muy difícil dar contenidos de ESI si no hay una mirada empática y si no hay una relación previa. Es decir, muchas veces las situaciones de violencia, de abuso nos explotan en las aulas, pero muchas veces cuando tenemos que dar educación sexual integral, si no hay esa relación empática con el docente, no sucede. Esa por lo menos es mi experiencia. Es que me parece que en eso radica también la dificultad de la plena implementación, digamos, de la ESI, porque de alguna manera viene a plantear rupturas, ¿no? Esta idea de la transversalidad que rompe un poco con este esquema más fragmentario de la enseñanza por disciplinas, esta idea también de proponer estrategias didácticas diferentes donde el posicionamiento del docente tiene que ser distinto, como bien plantea Mercedes, porque tenemos que generar espacios donde podamos alojar la palabra del otro, donde podamos alojar esos interrogantes y donde podamos acompañar, muchas veces sin tener las respuestas exactas o cuidando cuáles son las respuestas que vamos a dar ante determinados interrogantes, porque muchas veces sucede que respondemos desde una mirada muy clicheteada, sin realmente referenciarnos en este marco, digamos, en la perspectiva de derechos y de género. Santiago, te pregunto, ustedes, por ejemplo, ¿dónde buscan información? Vos recién decías, nos falta información. ¿Te sentís un poco, no digo con esa situación, pero digo, como buscando información, con quiénes hablan, pasan esas cosas, ¿dónde buscan la información que están? Muchas veces es buscada en internet. Claro. Sí, que nunca se sabe si es una fuente confiable o no. Y tal vez no todos los jóvenes se fijan o investigan bien de qué fuente sacar esa información. Y otras, así hablando con pares y gente con experiencia, pero, o sea, iguales que nosotros. Claro. No gente que sabe que me puede dar una información certera de eso, sino alguien que está ahí, que no es que sabe todo, pero bueno. Sí, pero también hay mucha información circulando en las redes, circulando en YouTube, circulando en esos lugares, también desde el humor y también desde esas cosas, pero que sirven, bueno, hay muchos, pero bueno, que es difícil de saber si eso que aparece ahí es lo que sirve, lo que no se sirve. ¿Dónde se habla de educación sexual, Mati? No, a mí me parece interesante lo que planteás porque, bueno, primero, lo que decían las chicas, me parece importante recuperar las palabras de una feminista negra que se llama Bell Hooks, que ella habla de entrar enteros en las aulas. Tiene un texto bellísimo que se llama Eros, Erotismo y Proceso Pedagógico, donde ella plantea la idea de que los maestros, las maestras, les maestres han sido descorporizados, digamos. Y que en realidad lo que se pierde y lo que la educación sexual, por eso también es tan incómoda en las escuelas, vuelve a colocarnos como sujetos sexuados y como sujetos de experiencias sexuales, falibles como todas, digamos. Ahí ya no es el maestro que tiene un saber científico que va a transmitir, sino alguien que ha transitado por su vida por experiencias que no siempre han sido ni placenteras, ni acordadas, ni mentadas, digamos, y que tiene que en alguna medida proyectar una imagen sobre ese alumno o alumna que le está solicitando información. Y en esto que vos planteás, me parece importante empezar a considerar que como recursos para trabajar, pero también como posibilidad de pensar desde las y los pibes y pibas, el acceso a otras formas de información también es importante. Durante el debate de la ley, por lo general, se
se demonizaban dos formas de acceso de las y los adolescentes a la información, que es el grupo de pares, el grupo de pares, las industrias culturales o los medios de comunicación y la pornografía. Y si bien es cierto que hay una sobreabundancia de información y muchas veces una información que no es verídica, que no está certificada, también es cierto que circulan cosas muy interesantes por esos canales a los que a veces nosotros como adultos no tenemos acceso. Entonces, revalorizar esas otras estrategias y ver este costado más humano y más personal que colocan estos formatos y poder incorporarlo en los procesos de enseñanza me parece como algo interesante. Está bueno porque a mí una cosa que me parece que hay algo que tiene que ver con esta búsqueda que está vinculada por ahí al deseo y a satisfacer cosas que te hagan sentir bien y que te hagan estar bien con tu sexualidad. Por el otro lado también está la otra información que es muy innecesaria y urgente y que tiene que ver con la cantidad de casos de lo que pueden ser los delitos, digamos, los abusos que suelen ser intrafamiliares y todas esas cosas, pero digamos, como no perder esa otra dimensión que es, bueno, queremos iniciar nuestra vida sexual desde un lugar que sea satisfactorio, que sea seguro, que sea interesante, no solo, digamos... No solo protegernos de los peligros, sino también poder experimentar placeres, digamos, y autonomía. Retomando lo que decía Mati, también repensar cuáles son los cuerpos hegemónicos que transitan la escuela. Porque en la escuela hegemónicamente hay un cuerpo heterosexual, hay un cuerpo blanco, hay una validación de una hegemonía que no es la diversidad de cuerpos que transitan en la sociedad. Entonces, esto que él ponía en eje de nosotros como docentes, ingresar a las aulas con nuestra historia, con nuestros cuerpos disidentes, con nuestros cuerpos, con sus historias personales, a veces en el oficio, en la tradición docente, es sumamente difícil y es una ruptura muy grande que en las escuelas no ves cuerpos, no sé, trans. No hay cuerpos trans en las escuelas públicas, en las escuelas primarias, en los jardines. Hay una resistencia enorme. Entonces, eso también es algo a trabajar, por supuesto, en la formación docente y, por supuesto, al interior de las escuelas, porque es algo que falta. Si no hay esos cuerpos, también está la mitad del discurso o no hay palabras. Y que es casi urgente porque los chicos y las chicas demandan, vienen con muchas inquietudes e instalan los temas de discusión y de debate. O sea, en un momento cuando empezamos a trabajar en la escuela eran propuestas que partían desde ejes que planificábamos entre docentes. Y después empezamos a transitar un camino en donde nos pedían, bueno, queremos hablar sobre feminismo, queremos hablar sobre aborto. Necesitamos debatir sobre diversidad. Es la agenda marcada por los estudiantes, las estudiantes. Exactamente. Entonces es interesante esto también, cómo, digamos, las necesidades parten también desde los y las estudiantes y nosotros tenemos que retomar esas necesidades para trabajar y que justamente eso tenga una instancia transformadora y no sea una cuestión de, bueno, yo considero que lo mejor sea que trabaje en tal o cual contenido. Eso está perfecto, eso se tiene que hacer, pero también retomar estos debates que son los que ellos tienen la necesidad de debatir en ese momento. No sé si a ustedes les pasa en la escuela. Sí, muchas veces los temas directamente salen desde nuestras necesidades y nuestras incomodidades y de querer saber más sobre eso. Pero nosotros vamos y lo llevamos al aula. A veces no salen ni siquiera del profesor. Claro, claro. Y cuando los llevan a las aulas suelen encontrar ahora más receptividad que antes. Sí. No hay una apertura, digamos, en eso. ¿Cómo Sí. Bueno, yo voy a artes visuales. ¿Es satisfactorio lo que pasa después? En artes visuales nosotros muchas veces al llevar esto lo tomamos rápidamente porque podemos verlo desde otros ojos, desde otras formas de transmitirlo y mostrar a otros alumnos y estudiantes que estén ahí. Entonces, muchos de los profes sí lo aceptan totalmente. Otros por ahí les cuesta más, pero... Y ustedes que están trabajando medio como en red de educadores, que están pensando en esa vuelta, ¿no? De generar como ahí una comunidad, un trabajo, la posibilidad de que eso linkee con otros y otras. Es diferente el modo en el que le hablas a los adultos, a los más jóvenes, ¿cómo haces para ir sumando a esa red nuevos compañeros, compañeras? En principio la pensamos colaborativamente, colectivamente, es decir,
tenemos una serie de objetivos que la primera es la demanda al Estado, específicamente acá a nivel local. Entendemos que nosotros como red no somos el Estado, es decir, nosotros no tenemos que hacernos cargos de la formación en educación sexual integral, entonces sí podemos generar encuentros y capacitaciones y es lo que estamos buscando, encontrarnos con 3 objetivos. La demanda al Estado, como te decía recién, por otro lado, el capacitarnos, porque sabemos que acá a nivel local hay, a nivel academia, hay expertos, hay experticia con respecto a las temáticas de género, de sexualidades, de disidencias. Por el otro lado, transitar este camino juntos, entonces recuperar material, proponer planificaciones, claro, socializar capacitaciones, eso lo estamos haciendo a través porque de las estaba redes. pensando que me imagino que todas ustedes se han encontrado muchas veces con obstáculos en cada uno de los espacios en donde quieren intervenir. ¿Cuáles son los principales obstáculos con los que se encuentran cuando quieren llevar adelante proyectos de ESI en las escuelas? Primero, bueno, a nivel local, quizás el desconocimiento. Muchas instituciones desconocen desde las siglas hasta la ley, hasta claro, lo que ampara. Después que no hay espacios institucionales, por ejemplo, en los institutos de formación docente nosotros tenemos la posibilidad de pensar espacios como los EDI, que son espacios institucionales para pensar problemáticas, y esos espacios todavía no están problematizando, por ejemplo, la necesidad que sí tienen los estudiantes de los terciarios, que entran dentro del marco de la ley, dentro de lo que es la formación obligatoria en ESI, reclaman. Pero bueno, esos espacios no están formalizados. Y después esto, el desconocimiento de los propios docentes y el miedo a las familias, el miedo a algún tipo de denuncia. ¿Alguno de ustedes se le quiere decir algún obstáculo con los que se encuentran o se acuerdan de alguna cosa que les haya pasado? Pensaba un poco en esto que planteaba Mercedes, de también los obstáculos a veces uno lo encuentra cuando el trabajo que quiere hacer es más solitario. Me parece que la clave pasa por generar equipos de trabajo, instancias colectivas, una red, un entramado. Eso es sumamente importante, y trabajar también articuladamente con instituciones, grupos de investigación, externas a la institución. Eso fortalece un montón el trabajo al interior, lo diversifica, da una mirada más amplia, más interdisciplinaria y bueno, y justamente genera esta respuesta más institucional, más colectiva, que me parece que las dificultades tienen que ver con esto que dice Mercedes. Pasa por el desconocimiento, pasa por la falta de capacitación o la dificultad que sienten algunos docentes, sobre todo de algunas áreas por ahí más duras, de decir, bueno, ¿cómo hago yo para implementarlo? Bueno, pero más allá de la materia hay instancias que tienen que ver con estas intervenciones que planteaba hoy Matías, de situaciones que te van a emerger en el aula, ¿no? Claro. Como puede ser una chica o un chico que se acerca y te relata una situación de abuso. Entonces ahí amerita una intervención urgente y tenemos que estar capacitados y capacitadas para eso. Por eso es sumamente importante esto que plantea Mercedes, del trabajo que hace la red en torno a seguir exigiendo al Estado estas políticas públicas para justamente sostener la implementación y generar una implementación efectiva de la ley y sostener todo lo que se viene construyendo, porque hay toda una construcción. Por ahí más desde abajo, pero existe esa construcción. Tenemos unos minutitos finales, por lo que les pido, por ahí, si quieren, hacemos una ronda de conclusiones o de palabras finales que quieran sobre el tema. Arranca quien quiera. ¿Querés arrancar? Bueno, arranco. No sé si conclusión, sí invitarlos a las les docentes, a los y les estudiantes a que se acerquen a la red de educadores por la ESI. Estamos tratando de mantener un trabajo sostenido. Esta semana del 26 al 30 en el calendario escolar de la provincia de Buenos Aires es la semana de la ESI, un momento en el que emergen y los directivos salen a buscar a ver si alguien hizo ESI durante el año para mostrar qué se hizo. Bueno, esta semana, el viernes 30, a partir de las 16, vamos a hacer una serie de intervenciones con un montón de colectivos que se sumaron a la red para visibilizar qué se está haciendo en ESI acá a nivel local. Así que la invitación es el viernes 30 a partir de las 16 en la Plaza de los Troncos. Buenísimo. Bueno, yo dos cositas breves. Una medio en el plan de recuperar cuestiones que se están haciendo vinculadas a esta temática.
tanto desde el grupo de investigación como desde la red y de la Mesa Intersectorial contra la Violencia estamos tratando de trabajar en un diagnóstico, porque por lo general nos manejamos con percepciones y con tránsitos más particulares o individuales, y la idea de poder contar con un diagnóstico bien elaborado y serio también permitiría poder pensar hacia dónde apuntar con las posibles futuras intervenciones en torno a la ESI. En un sentido similar, en noviembre, ya voy pasando el chivo, creo que va a ser en noviembre, va a haber una audiencia pública por la ESI que va a organizar la Asociación de Abogados de Tandil, como ya organizó en otras ocasiones sobre violencia de género y aborto, que está bueno para participar. Y por último, nada, recuperar esta cuestión que por ahí charlábamos recién de pensar la ESI no solo en términos de prevención de riesgos y de combate contra los posibles peligros potenciales de la sexualidad, sino como han avalado, inclusive documentos internacionales, pensar la educación sexual como un espacio para elaborar tránsitos personales, experiencias, identidades, y también para poder promover una sexualidad, un ejercicio de una sexualidad placentera, digamos. No solamente prevenirnos del peligro, sino poder tener el derecho legítimo a experimentar con nuestro cuerpo y con nuestras identidades. Y bueno, retomando desde Mati, seguir apostando a que esos derechos se sigan ejerciendo, de nosotros como docentes asumir nuestra responsabilidad para justamente garantizar el derecho de los estudiantes, que son sujetos de derecho, no como planteaban en el video los padres, ¿no? Como un poco como objeto o propiedad de ellos. Esto es interesante por un lado, y por otro lado me parece que la ESI viene a plantear algunas transformaciones en varios aspectos, y va a ser un camino largo, y en ese camino largo también tenemos que tener paciencia, porque es un cambio de perspectiva. Es un cambio de perspectiva en torno a la enseñanza de la sexualidad, en torno a las estrategias pedagógicas que implementamos, en torno a la organización de la escolaridad, del cotidiano. Entonces, en ese sentido, me parece que tenemos que seguir construyendo, armando estas redes, trabajando en conjunto y seguir apostando a que es un proceso en el largo plazo. Yo nomás decir que, bueno, que los estudiantes sigan demandando lo que es suyo y que los profes y padres se animen a hablar con sus hijos, sus alumnos, y nada, eso. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos por estar acá, y seguramente habrá muchos otros espacios como este, en este lugar y en otros, en donde nos estaremos encontrando para hablar de estos temas, así que gracias, en serio. Yo no me paro como ministro de Educación, me paro como gerente de recursos humanos. Esto de universidades por todos lados. Sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Es decir, que no van a llegar nunca los pobres a la universidad, me parece tremendo. Y además de la paritaria, la otra pata del conflicto universitario es el presupuesto. Nosotros queremos el compromiso del cerdo. Que el Fondo Monetario Internacional siempre pide que el ajuste vaya sobre la educación pública. Nosotros vamos a defender la educación pública como derecho social.